La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Génesis capítulo 50. Padre, en esta tarde, Señor, hambrientos y sedientos, Señor, de tu palabra, de tu presencia, cada vez más. Y te pedimos, Señor, de que tú puedas poner tu palabra en nuestro corazón, Señor. Es imposible que tu palabra en nuestra vida no lleve fruto. Por lo tanto, Señor, anhelamos que tu palabra únicamente haga lo que tú sabes hacer, Señor, que nadie más lo puede hacer. Sobrenaturalmente, tu Espíritu Santo, Señor, trae mucha vida a nuestro corazón. Señor, hazlo en esta tarde, sabiendo que únicamente tú puedes hablar a nuestro corazón. Gracias por cada uno de los que estamos en este lugar, Señor, y que cada uno, Señor, de los que estamos acá individualmente, podamos recibir algo de ti, Señor. Gracias por esta tarde, porque tú nos conoces, Señor, por nombre. Nuestros pensamientos, Señor, ya son conocidos delante de ti, Señor. Y a pesar de eso, Señor, tú nos has amado ampliamente y nos has rescatado. Nos has hecho tus hijos, Señor, y ahora nos haces herederos, Señor, de la herencia hermosa que tenemos en Cristo Jesús. Gloria a tu santo nombre, Señor. Amén y amén. Hermanos, qué bueno es para mí poder compartirles la palabra del Señor y siempre delante de ustedes con mucha reverencia y con mucho temor y temblor, sabiendo que la palabra del Señor es algo tan único. Pero en esta tarde, hermanos, deseo compartir algo que bueno, algunos jóvenes que están acá lo compartimos ayer y el Señor lo confirmó en mi corazón en esta noche que debo volver a compartir esto. Verdaderamente hay algo hermoso en conocer cada vez más a Dios. Por lo tanto, en esta tarde deseo hablarles bajo el tema la soberanía de Dios y el sufrimiento. La soberanía de Dios y el sufrimiento. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 50, versículo 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Vamos a llegar hasta ahí. Verdaderamente, hermanos, hay muchas cosas que pueden producir descanso en nuestra vida. En este mundo terrenal, algunos confían en el dinero, otros confían en lo que ellos han alcanzado en sus vidas, en los logros personales, que producen ciertamente algún tipo de descanso, pero no un descanso eterno o un descanso que puede permanecer a través del tiempo. Pero la palabra del Señor manda a que cada uno de nosotros descansemos por sobre todo en Dios, en confiar en Él. Y aquello que yo llamo la mejor cama para descansar en esta vida espiritual, le llamo la soberanía de Dios. El mejor lugar para poder descansar en nuestra alma y nuestro espíritu abundantemente y constantemente, que está en medio de una batalla espiritual.
Y eso es la soberanía de Dios. Por eso es importante que, hermanos, analicemos. Sé que es un tema amplio y no deseo en esta tarde tampoco, eso es lo que creo que podemos hacer, hablar de la soberanía de Dios en algo tan grande en tan poco tiempo. Pero la soberanía de Dios, hermanos, en pocas palabras, es aquel atributo de Dios, el cual permite que Dios verdaderamente gobierne todo lo que somos, todo lo que vemos y el universo entero. Es la capacidad de Dios, que Él está centrado sobre el trono del universo entero y Él rige todo verdaderamente de lo que ocurre. Cuando nosotros comprendemos esta realidad a la luz del Espíritu Santo de Dios en nosotros, producirá el mayor de los descansos eternos a nuestra vida. También, hermanos, debo mencionar en primer lugar que en esta tarde, cuando hablemos acerca de la soberanía de Dios, no me refiero acerca de lo que algunos hablan acerca de la elección o acerca del libre albedrío. En segundo lugar, me voy a referir acerca de la soberanía de Dios sobre aquellos que han venido a Cristo. La soberanía de Dios sobre aquellos que han nacido de nuevo y verdaderamente ya disfrutan de la vida en Cristo. Y en tercer lugar, hermanos, antes de continuar, deseo establecer muy claro de que la soberanía de Dios de ninguna forma hacemos a un lado las proezas, los milagros, las cosas hermosas que Dios hace en nuestro caminar. Pero es importante que a la luz de la palabra del Señor, con un ejemplo en esta tarde lo vamos a estudiar y es la vida de José, podamos comprender cómo la soberanía de Dios por sobre la vida de todo ser humano, Dios permite algunas cosas en cada uno de nosotros para cumplir su propósito. Porque la soberanía de Dios se trata acerca de su propósito, de su soberanía y no de lo que el hombre a veces piensa, la lógica humana. Tenemos este hombre frente a nosotros llamado José. Considero que la mayoría de los que estamos acá conocemos un poco acerca de su historia. Él fue un patriarca de los primeros. Fue un bisnieto de Abraham. Abraham procreó a Isaac. Isaac procreó a 2 hijos, Jacob y Esaú. Pero dice la palabra del Señor de que el hijo de la promesa era Jacob. Jacob tuvo muchos hijos, tuvo 12 hijos. Y dentro de estos hijos estaba este hombre llamado José. José verdaderamente fue hijo de la mujer amada por Jacob. Jacob tenía 2 esposas, una se llamaba Raquel, otra se llamaba Lea. La amada de su corazón, la palabra dice que era Raquel. Pero como su tío le jugó una mala jugada, le dio en primer lugar a Lea. Pero verdaderamente Jacob no quería a Lea. Pero su corazón se alegró mucho con Lea y trabajó aún más años por Raquel. Y Raquel era estéril, Raquel no le podía dar hijos. Por lo tanto, Jacob empezó a tener descendencia por medio de Lea y por medio de las siervas, de igual forma de Lea. Pero en un momento Raquel le dijo, dame hijos o me muero. Pero no era cuestión de Jacob, era cuestión de Dios. Y Dios verdaderamente abrió el vientre estéril de esta mujer llamada Raquel y le dio a ese hijo. Obviamente no era el primer hijo de Jacob, era el 11º. Era el 11º hijo de Jacob. Y su nombre fue José. José era muy querido por Jacob. Sus hijos grandes ya habían crecido algunos. Y era tanto el amor por José de que él le hizo una túnica de muchos colores. Lo amaba tanto. Y sus hermanos seguramente podían ver esto de su padre y palpar esta realidad. José, aparte de ser el querido por sus padres, José fue alguien que empezó a tener sueños desde que él estaba muy niño, muy joven. Tuvo 2 sueños en específico que la palabra nos menciona que tuvo este joven. Ambos sueños tenían el mismo significado, de que sus hermanos se inclinaban delante de él. Un segundo sueño iba aún más allá y era de que sus hermanos, más sus padres, se inclinaban delante de él. Él verdaderamente, como un niño ingenuo, no guardó eso en su corazón, sino que dijo, hermanos, ¿saben qué? He tenido este sueño. Él pensaba que sus hermanos iban a decir, wow, ¿qué será de ti? No,
Dice la palabra que sus hermanos lo odiaron y lo empezaron a aborrecer. Dijeron, ¿quién es este para venir a decirnos esto? Continúa la historia. Hermanos, y José, sus hermanos no lo aborrecían en gran forma. No sabemos exactamente, pero solamente podemos sacar algunas conclusiones, porque por el favoritismo tal vez que Jacob mostró hacia él. Y dice la palabra del Señor de que hubo una ocasión que sus hermanos querían matarlo. Totalmente querían matarlo. Hasta que apareció el hermano mayor llamado Rubén y les dijo, ¿qué quieren ustedes? ¿Qué les pasa en su cabeza? Mi padre verdaderamente se pondrá altamente triste, no hagamos esto. Pero ¿saben qué podemos hacer en primer lugar? Arrojarlo a una cisterna. Ahí José estaba en esa cisterna, no tenía idea qué hacer. Después los hermanos en una reunión magistral deciden vender a su hermano y enviarlo en una tribu que iba de ismaelitas hacia la poderosa nación de Egipto. Y así fue como José pasó de ser el hijo favorito, el hijo querido de su padre llamado Jacob, pasó a ser lo que en ese momento era el estatus social más bajo y que nadie tenía ningún derecho, y pasó a ser un esclavo. Lo vendieron como esclavo sus hermanos a esta tribu de ismaelitas que iba rumbo a Egipto. José no tenía idea a dónde iba. José no tenía la más mínima idea qué es lo que iba a hacer de su vida. Él no tenía a sus hermanos, no conocía a nadie. Y desde muy joven, él fue embarcado en este viaje que verdaderamente él pudo haber pensado, bueno, ¿y yo qué hice? ¿En qué momento le hice daño a mis hermanos? Yo solo hace muchos años les conté un sueño que tenía en mi corazón. Pero verdaderamente mis hermanos me han pagado como tal vez yo no esperaba. Así José emprendió ese viaje hacia Egipto. Egipto, cabe decir, hermanos, que Egipto en ese entonces era la nación más poderosa. Piense usted cuál es la nación más poderosa hoy en día, y Egipto era eso. Era la nación más poderosa en ese mundo conocido. Dice la palabra del Señor de que José llega a Egipto y este hombre llamado Potifar lo compra. El hecho que compre Potifar a José significa que José era un esclavo. Un esclavo, hermanos, tal vez no podemos comprenderlo a ciencia cierta nosotros porque no existe la esclavitud en nuestro país. Como se conocía en estos tiempos, los esclavos no tenían ningún derecho. Aquel que compraba al esclavo dependía 100% del esclavo, de su amo, perdón. No tenía ningún derecho, no tenía ningún privilegio en la sociedad. Si el dueño decidía matarlo, pues él así podía, porque ya lo había comprado, le pertenecía a él. Y así fue como José llegó a la casa de Potifar, que era digamos, la persona más importante del ejército de Egipto, o sea, el segundo después de Faraón. Llega José a ese lugar, pero él halla gracia. José halló gracia delante de Potifar, y Potifar le hizo el mayordomo principal de todo lo que él poseía. Por si fuera poco, José aparentemente guiado por el favor de Dios, pero como que siempre tenía algo que lo perseguía. Y era que las cosas malas a él le ocurrían. En ese momento esta mujer llena de mucha lujuria, la palabra dice que la mujer de Potifar empezó a desear a José. Vio que era un hombre en el cual el favor de Dios estaba sobre su vida y que había algo especial en este hombre. Verdaderamente lo deseó tanto en su corazón esta mujer que empezó a seducir a José, a tal grado que le pidió que se acostara José con ella. José, seguramente luchando mucho en su vida, en su ser interior, dice la palabra de que él salió huyendo. Dijo, bueno, mejor me escapo de aquí antes que cualquier otra cosa pase. Y la mujer se quedó con el saco, con la capa que él andaba. Eso quiere decir de que José estuvo a punto de ser víctima de esto. Pero por si fuera poco, hermanos, esta mujer llegó y lloró delante de su esposo llamado Potifar y le dijo, ¿cuánto este joven ha deseado mi cuerpo y ha querido estar conmigo ahora? Verdaderamente era una injusticia, era una mentira.
Claro, Potifar creyó a su mujer y envió a José a la cárcel. ¿Quiénes están en la cárcel, mis hermanos? Aquellos que son culpables de un delito. José, entonces, en este momento, estaba siendo alguien culpable de violación, culpable de irrespeto, culpable de irresponsable. Dice la palabra del Señor de que José no estuvo poco tiempo en la cárcel, sino estuvo bastante tiempo, en el cual Dios le dio el privilegio de estar con unos compañeros. Uno era el copero del rey y otro era el panadero. Ambos tuvieron sueños y Dios le dio a José las interpretaciones para cada uno de sus sueños. La palabra del Señor exhorta y dice de que el panadero iba a ser destituido, iba a ser muerto, pero que el copero iba a regresar a su posición. Verdaderamente así fue. Y el copero volvió al rey y volvió a ser el copero del rey. Y José, antes de salir de la cárcel, el copero le pidió algo: acuérdate de mí cuando estés allá afuera. Por la palabra del Señor dice que el copero se olvidó de José. Pero verdaderamente Faraón tuvo un sueño que le perturbó ampliamente. Nadie se lo podía interpretar. Y ahí ese copero, después pasados de muchos años, se acordó y dijo: ve, si hay un hombre en la cárcel que me interpretó mi sueño, seguramente ese hombre podrá interpretarte a ti el sueño. El sueño consistía en que iban a venir 7 años de mucha abundancia, y después de esos 7 años, de 7 años de abundancia, 7 años de escasez tremenda en toda la tierra. José, delante de Faraón, pudo interpretar ese sueño. Y el Faraón dijo: ¿a quién voy a poner yo en todo mi reino más sabio que este hombre llamado José? Así que José pasará de la cárcel a ser la persona más importante del reino después que yo. Qué interesante la vida de este hombre. Mientras José estaba siendo el gobernador segundo después de Faraón, empezó a existir esta hambre después de años de abundancia, y hasta Canaán llegó la hambre. El hambre era tan fuerte de que su padre Jacob mandó a sus hermanos a Egipto, porque ellos sabían de que en Egipto había provisión. Y le dijo a sus hijos, vayan a Egipto y compren alimento. Los hermanos de José no tenían idea del viaje en el cual se estaban embarcando. No tenían idea de la historia tan hermosa que ellos iban a encontrar en esa nación llamada Egipto. Estos 10 hermanos emprenden un viaje y llegan a Egipto y se encuentran con José. José, seguramente ya un adulto, ya un hombre crecido. Dice la palabra de que los hermanos no reconocieron a José, pero José sí reconoció a sus hermanos. Qué historia más hermosa. No sabemos exactamente por qué sus hermanos no reconocieron a José. Algunos creen que tal vez cuando ellos lo vendieron era alguien muy pequeño y seguramente cambió mucho su semblante. Otros dicen de que los gobernadores en Egipto tendían a pintarse un poco la cara de alguna forma. Por tal razón ellos no los pudieron conocer. Pero lo importante es que José sí les conoció. Imagínense cuántos años pasaron ahí. La palabra no dice exactamente cuánto, pero podemos tener una idea de alrededor de unos 30, 40 años. Y cuando José lo ve, mis hermanos vienen a pedirme comida. Mis hermanos que me tiraron en una cisterna, que me vendieron, vienen a mí a pedirme alimento porque se están muriendo de hambre. Hermanos, Dios tiene un humor tan hermoso. Dios es tan soberano, es tan hermoso, que permite las mejores historias jamás contadas en la palabra del Señor. José, al ver a sus hermanos, él les dice, él se aparta a llorar. Dice la palabra que él se apartó y él empezó a llorar y no sabía qué hacer. Ahí empieza lo que José deseaba saber acerca de su familia. Le empezó a preguntar, bueno, ¿y ustedes a qué vienen? ¿Y ustedes quiénes son? Ustedes son unos espías. Y ellos decían, no,
Nosotros somos enviados de Canaán, de nuestro padre. Ahí José se alegra y dice, bueno, mi papá todavía está con vida. Y él les pregunta, bueno, no, ustedes siempre son espías. No, mi padre nos ha enviado y hemos dejado en casa a nuestro hermano menor. El hermano menor de José era Benjamín, su nombre era Benjamín. Era hermanito de él porque tenía la misma mamá. Raquel se llamaba su mamá. Y después que se fue José, Benjamín pasó a ser el hijo favorito de Jacob. Porque sus hermanos le mintieron a su padre Jacob, diciéndole que las bestias, que las fieras habían comido a José. Pero es ahí donde sus hermanos se sienten totalmente atrapados. Y dice, ¿por qué tanta pregunta de este hombre? Y él les dijo, ¿saben qué? Yo les daré alimento, pero ustedes tienen que traer a su hermano menor para que yo crea que ustedes no son espías y que no me están mintiendo. Sus hermanos regresan muy tristes. Dice la palabra del Señor de que tuvo que quedar uno de esos 10. Quedó Simeón. Quedó ahí, los demás se encaminaron de regreso a donde su padre. Le dijeron, padre, encontramos a un hombre que él nos pidió que regresáramos si quisiéramos más alimentos, pero tenemos que llevar a nuestro hijo menor. Bueno, a tu hijo menor. Jacob dijo, hijos, ¿por qué le dijeron acerca de nuestra familia? No era necesario. Ustedes solo iban a comprar y él les tenía que dar y ustedes tenían que venir. Pero ellos respondieron, este hombre nos preguntó tanto. Y les dijo, ¿qué haré con Benjamín? Mi hijo José ya falleció y ahora mi hijo Benjamín será quitado de mí. Ahí se para Judá y le dice, papá, yo me voy a encargar, pero préstanos a Benjamín porque tenemos que regresar, ya no hay comida, estamos al borde de la muerte, ya no tenemos que comer. Y Jacob dijo, bueno, hagan lo que ustedes quieran, llévense a Benjamín, pero si él no regresa, verdaderamente moriré. Y dice la palabra, usa una frase muy única, llevaré mis canas con tristeza al Seol. Continúa la historia y todos ellos regresan. Cuando José ve a Benjamín, él dice, seguramente él haber pensado, bueno, esto es una historia de fantasía. Viendo a su hermano Benjamín y ve a todos sus hermanos, pero todavía no se manifiesta a ellos en ese momento. Le vuelve a dar comida y ahora José, como un acto, digamos, de picardía, deja en el costal de Benjamín la copa de plata en la cual él bebía sus bebidas. Claro, ninguno de ellos supo, pero cuando ellos iban de regreso, dice la palabra del Señor que José le dijo a su mayordomo, ve por favor, y en el que esté esa copa será mi siervo. ¿Se imaginarán ustedes estos hermanos que iban, bueno, por lo menos ya nos libramos de este preguntón, ya iban de regreso, y cuando el mayordomo llega, le dice, ustedes han robado la copa de plata del gobernador. Judá, como representante, les dice, ¿qué? Nosotros no somos ladrones, nunca hemos robado. ¿Cómo puede ser esto? Es más, le dijo, si entre nosotros alguien ha robado verdaderamente algo, seremos sus siervos para siempre. Judá no tenía idea de que José, con ayuda del mayordomo, había puesto la copa ahí. Y resulta que la copa está en el saco de Benjamín. Judá dice, no, mi papá se va a morir. Porque según lo que yo dije, Benjamín será siervo, o sea, esclavo para siempre de Egipto. Ellos toman sus asnos, dice la palabra, y regresan, vuelven a Egipto y se presentan delante de este hombre. Y José los invita a un banquete a su casa. Y José ya no aguantaba en su corazón. Llegó a ese punto con decir, hombre, le dijeron, gobernador, su majestad, nosotros no somos ladrones, pero se encontró eso ahí. Yo te pido, le dijo Judá, que me dejes a mí como esclavo y no a este joven Benjamín, si no mi padre se va a morir. Hermanos, José ya no soportó más y abrió su corazón y le dijo, yo soy José, su hermano.
Sus hermanos seguramente abrieron los ojos como nunca antes. Si eran un poco chinos, dejaron de ser chinos. Dijeron, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ellos se asustaron mucho, claro. José tenía la capacidad de destruir a sus hermanos, pero hermanos, en un segundo, era la persona más importante después de Faraón, de todo el mundo conocido. Y José se muestra a ellos y le dice, yo soy su hermano, y todos estos años yo he estado acá, Dios me ha bendecido y yo estoy acá. Nunca estos hermanos, seguramente valerosos, musculudos, habían tenido tanto temor como en ese momento. Yo digo, la tortilla se nos dio vuelta totalmente. No nos fue el tiro por la culata. Digan ahí todos los dichos salvadoreños. Pero aquí está terrible. Pero José empezó a abrir su corazón. Hermanos, y aquí viene el centro de lo que quiero dejar en sus vidas. José, en los últimos días de su vida, mandó a llamar a su papá. Sabemos la historia. Jacob descendió y volvió a ver a su hijo y dijo, hijo, o sea que estos hermanos son mentirosos. Tú no estabas muerto, tú estabas acá en Egipto. Y le dio un gran abrazo. Y José, en una actitud muy hermosa, hizo posar a su familia y a sus hijos en la porción de tierra en Egipto, dice la palabra, más hermosa, llamada Gosén. Ahí ellos empezaron a multiplicar. Ellos empezaron a multiplicar todo, ¿verdad? Que es una linda tarea de procrear y de multiplicarnos. Pero llegó un punto en la vida de todo hombre que todo hombre debe morir. Jacob, que ya era un anciano, muere en Egipto y deja a todos sus hijos con José. Cuando muere Jacob, los hermanos de José dijeron, bueno, mi papá era nuestro comodín. Seguramente nuestro papá podía decirle a José, José, no mates a tus hermanos. Pero cuando el padre de José, llamado Jacob, muere, llegamos al versículo que acabamos de leer. Sus hermanos, cuando vieron que él había muerto, hermanos, ha pasado más de 40, 50 años tal vez, no lo sé exactamente, pero ha pasado una gran porción de tiempo desde que José fue vendido hasta este punto en que Jacob fallece. Pero José está siempre como gobernador y sus hermanos le dicen, ¿sabes qué, José? Nuestro papá dejó una cartita que por favor deseamos que tú respetes. Hermanos, aquellos que tienen la mayor maldad en su corazón cuando vienen las horas de las horas son los más cobardes. Aquellos que aparentemente son unos grandes hombres, a la hora de perdonar no pueden perdonar. Porque el verdadero hombre demuestra estas características hermosas de Dios. Estos hombres que aparentemente odiaban tanto a José, cuando llegó el tiempo de enfrentarse con la muerte de su papá, le dijeron, José, mira, nuestro papá dijo que por favor nos perdones. Quisiera que volviéramos a leer algunos pasajes ahí. El versículo 15 dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Aquí vemos a los hermanos que dijeron, bueno, hoy sí nuestra descendencia ya está en problemas. Ya nuestro papá, que es el único que nos podía salvar y ayudar, ya él ha fallecido. Y José va a desatar toda su rabia de encima de nosotros. Al haberles contado, hermanos, en pocas palabras, varios capítulos de la palabra del Señor, deseo recalcar 3 cosas en este momento que José tuvo que padecer. En primer lugar, él fue abandonado totalmente cuando él era un adolescente. José fue abandonado. Él no tenía idea, hermanos. Ahí no habían teléfonos, ahí no habían telegramas. Él se fue y nunca volvió a escuchar
de su padre y de sus hermanos hasta que esto ocurrió. Él no tenía idea. Seguramente él no tenía identidad todavía. Pero verdaderamente cuando Dios da una identidad en el corazón de alguien y Él pone su mirada en alguien, ahí no hay nada que pueda entremeterse. José, en primer lugar, fue altamente abandonado, totalmente abandonado. En segundo lugar, José pasó a ser lo que en ese tiempo se conocía como la escoria de la sociedad. Pasó a ser un esclavo. Nadie daba nada por él, hasta que este hombre llamado Faraón, algo puso Dios que lo compró. Él llegó a ser esclavo, lo peor de lo peor. En tercer lugar, él sufrió en una cárcel como un violador, siendo esto entonces una injusticia. Él recibió injusticia tras injusticia. Por lo tanto, puede surgir la pregunta: ¿y Dios dónde está? Así como muchos preguntan, ¿verdad? ¿Dios dónde está? Imagínense a José: mis hermanos, ¿qué les hice? Ahora voy a Egipto, yo no sé nada. Imagínense eso. Enviar a un joven de 12 años en una caravana. Yo no tengo idea. Él puede pensar: y Dios, tú que me diste algunos sueños, tú que me has dicho que mi padre es el patriarca, algo tan único de la tierra de Canaán, con el pueblo hebreo, que el pueblo hebreo sabe quién es el Dios verdadero, único y santo. Seguramente él empezó a alegrarse cuando le dieron esa posición de mayordomo en casa de Potifar. Después llega esta mujer, que por eso lo envían a la cárcel. ¿Y a dónde está Dios? ¿Y a dónde está Dios? Eso es la especulación y la imaginación que nosotros podemos tener. Pero según la palabra del Señor, José, aparentemente, no sé si sufrió de ese tipo de pensamientos. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero lo que sí vemos en la palabra del Señor, de que José se fortaleció en Dios constantemente. José se fortalecía en Dios. Aquí llegamos al punto central acerca de la soberanía de Dios y el sufrimiento. Y este versículo es el central. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. José empezó a comprender de que todo lo que a él le había ocurrido, los instrumentos habían sido sus hermanos, pero él había comprendido de que todo estaba dentro del plan de Dios. Que él fuera vendido estaba en el plan de Dios. Que de alguna forma esta mujer lo codiciara a tal grado que porque él no se dejó, llegó a la cárcel, estaba en el plan de Dios. Hermanos, si José no hubiera ido a la cárcel, él no hubiera salido a ser gobernador. Hermanos, la historia de Dios con cada uno de los seres humanos. Dios es soberano por sobre su creación, y Él comanda las acciones. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. ¿Qué comprendió José en algún punto de su vida? No lo sabemos exactamente en qué punto de su vida él lo comprendió. Pero lo que sí él comprendió es que todo lo que a él le sucedía tenía un propósito. Y no un propósito negativo, sino que él confiaba en la soberanía de Dios, que gobernaba por sobre todo, y que todo iba a ser encaminado hacia el bien. Yo quiero que leamos en Génesis capítulo 45, cuando él abre su corazón a sus hermanos. Dice el versículo 3 del capítulo 45: y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Imagínense ese momento tan único. Versículo 4 dice: entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano. ¿Quién? El que vendisteis para Egipto. José no se olvidaba de esto. Hermanos, las cosas malas que nos ocurren, considero que nunca lo vamos a olvidar.
Pero José de igual forma no lo olvidó. Pero ¿qué dice el versículo 5? Ahora pues no entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Qué le pasa a este hombre? Él no estaba llorando, sí, a mí lo que me ocurrió de pequeño, no. Él comprendía que él fue vendido porque era el propósito de Dios. Dice el versículo 6, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservar posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, miren qué lindo el versículo 8, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Hermanos, yo creo que solamente esa porción de la palabra ya nos deja llenos del Señor. Vemos a un hombre que dice, ustedes no me enviaron aquí, claro, ustedes fueron el instrumento, pero Dios me envió acá. ¿Qué hubo en este joven? Y no quiero de ninguna forma exaltar a José, porque el único que tiene que recibir la gloria es Dios. Pero este hombre comprendió algo desde que él estaba muy joven. Deseo decir ahora entonces 3 cosas que José decidió hacer bajo la soberanía de Dios al comprenderla. Dice el versículo 20 del capítulo 50 que leímos al principio: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Hermanos, José comprendió cuál era el propósito de su vida. Y José comprendió que el propósito de su vida tenía que pasar por lo que él pasó. Él les dijo, ¿saben para qué vine acá? Para preservar sus vidas. Ustedes que hicieron mal contra mí, ustedes que querían verdaderamente acabarme, ¿saben qué? Dios usó eso para que yo les pudiera servir a ustedes. Hermanos, puede ser que alguno de los que está acá, alguien le ha abandonado hace muchos años y pronto está el tiempo de encontrarse con esa persona. No lo sé, puede ser. La gran pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Porque todo tiene un propósito. Para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. En primer lugar, José conocía el propósito de su vida. En segundo lugar, en el versículo 21 dice, ahora pues no tengáis miedo. No tengáis miedo. ¿Qué quiere decir eso? José en su corazón estaba totalmente sano. Habían pasado muchos años y sabemos que los años verdaderamente no pueden sanar el corazón. Lo que sana el corazón es Dios y la confianza plena en Dios y en su voluntad. Y Él les dice, ahora pues no tengan miedo. Hermanos, yo no me voy a vengar de ustedes. ¿Qué había en este hombre que él procuró no vengarse de sus hermanos? Él ya había totalmente perdonado. Y en tercer lugar, hermanos, esto me parece lo más romántico que existe en esta historia. Yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Qué hermoso, hermanos. Yo los voy a sustentar a ustedes. Él había comprendido la soberanía de Dios por sobre todo. Él decía, Dios me trajo acá porque yo los voy a sustentar. Ustedes me detestaron y ustedes me odian. Yo no les voy a hacer nada y todavía les voy a dar de comer. ¿Qué significaba que los iba a sustentar? Hermanos, lo que los hermanos querían de José era matarlo. Y José les está diciendo, ustedes, si yo no los cuido, se pueden morir. Así que lo que ustedes querían para mí, se vuelve la tortilla y yo les daré vida.
Gloria a Dios por la vida de José, hermanos. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto en nuestra vida? En el presente, en el año 2016, José comprendió algo. Y lo que a él le dio la salida, hermanos, es cuando él comprendió la soberanía de Dios. Hermanos, cada uno de nosotros hoy vivimos en un tiempo donde verdaderamente nosotros nos levantamos muchas veces con cierto orgullo en nuestro corazón y esperamos que Dios nos sirva, que nos llene de su gracia y demandamos todo esto. Lo cual a veces cuando llegan momentos difíciles, aparentemente esto no es el evangelio, aparentemente me equivoqué. O podemos pensar, bueno, seguramente Dios me ha abandonado. Pero cuando hay un conocimiento de Dios seguro y pleno, de que Él gobierna por sobre todo, mis hermanos, lo que rompe todo tipo de cadena de opresión, de odio terrible, de pensamientos del pasado, y todo es comprender la sabiduría y la soberanía de Dios. Muchos dicen, es que usted no sabe, hermano, lo que a mí me pasó cuando yo tenía cierta edad, o lo que a mí me ha pasado. Hermanos, con mucho respeto, la soberanía de Dios está por sobre eso. Y si no comprendemos que la soberanía de Dios está por sobre todo, ahí nos vamos a quedar. Pero este hombre que nos da una gran enseñanza, él les dijo, miren, piensen ustedes, hermanos, quienes le hicieron daño hace muchos años o hace poco, no lo sé. Y ustedes pueden decir, tú pensaste mal en contra de mí, pero Dios todo lo encaminó para bien. Miren, José fue altamente abandonado. Puede ser que alguno de los que estamos acá está siendo abandonado, está abandonado o ha sido abandonado. ¿Qué va a pensar acerca de eso? Dios lo ha encaminado para bien. Él estuvo preso, él sufrió tanto. Por lo tanto, hermanos, una vez más, sin apartarme con respecto a nosotros, esas tres cosas que les mencioné que José tuvo que pasar: abandono, siendo la escoria o lo más bajo, ¿verdad?, de la sociedad, y puesto en la cárcel. Puede ser que algunos de los que estamos acá le han abandonado, está totalmente solo. Puede ser que usted dice, bueno, pero yo no tengo nada de nada. O puede decir, yo sufro muchas injusticias. Hermanos, si ustedes optan por constantemente pensar de que eso es problema de Dios y que mis sufrimientos, entonces esto no es el evangelio, esto no viene de Dios, hermanos, no podremos disfrutar la vida plena en Cristo. José lo resolvió en su corazón, y ustedes de igual forma, y nosotros debemos hacerlo. Nombre a esa persona, tú pensaste mal en contra de mí, pero ¿sabes qué? Es que aquí no es de lo que tú me hiciste o lo que tú me has dicho o lo que sea que ha pasado. Dios encaminó eso para bien. ¿Estoy diciendo que eso que me ocurrió fue algo bueno? No, estoy diciendo de que Dios y su soberanía plena tiene el poder único y poderoso de hacer de que todas las cosas, aleluya, puedan ser encaminadas para su voluntad y para su propósito. En segundo lugar, José comprendió que él no tenía de quitar absolutamente de su corazón todo tipo de venganza. No tengas miedo, no tengas miedo. Esas las personas tal vez que nos han hecho daño, cuando nos volvemos a encontrar, tengan mucho temor, no saben qué esperar. Pero nosotros, los nacidos de lo alto, podemos decir, no tengas miedo, en mi corazón no hay nada. En mi corazón no hay absolutamente nada, no tengas miedo, yo no me voy a vengar, no hay nada en mi corazón. Y en tercer lugar, hermanos, yo te sustentaré a ti y a tus hijos. No estoy seguro, pero puede ser que alguno de los que está acá o que nos ve por televisión revuelva a esa persona que ustedes dicen, ¿cómo puede ser?
Dios pondrá eso en tu corazón. Puede hacer que esa persona necesite tanto, y tú vas a decir, yo te voy a sustentar, yo te voy a dar todo lo necesario. Era la soberanía de Dios de que José de muy pequeño soñara estos sueños tan únicos y que los compartiera a sus hermanos y a sus padres. Era la soberanía de Dios de que sus hermanos lo detestaran y de que lo vendieran. Estaba dentro de la soberanía de Dios de que José pasara como un esclavo y que llegase a la casa de este hombre llamado Potifar. Si él no hubiese estado en esa casa, hubiera sido amedrentado por esta mujer, él no hubiera ido a la cárcel. Si él no hubiera ido a la cárcel, él no hubiera salido hasta llegar a Faraón. ¿Cómo llegó a Faraón? Porque interpretó 2 sueños en la cárcel. Cuando llegó a Faraón, que tenía una necesidad de una interpretación de sueño dado por el Espíritu Santo de Dios, él pudo salir de la cárcel y llegar ahí para llegar a la cúspide del propósito de su vida: alimentar a aquellos que lo odiaban. Cuando llegó a ser el segundo después de Faraón. Y no solamente eso, hermanos, por ese corazón de José estamos usted y yo acá. Porque Dios usó la vida de José para preservar al pueblo en Egipto, después ser libertado por este hombre llamado Moisés. Bueno, Dios usando al hombre Moisés, y sabemos toda la historia hasta Cristo, y aquí estamos nosotros, lavados con la preciosa sangre de Cristo. En conclusión, hermanos, verdaderamente hay muchos que aceptan y dicen, sí, yo creo en la soberanía de Dios, pero que Él no se meta con mi vida. Hermanos, debemos abrazar para ser libres absolutamente de todo. No sé quién le ha hecho daño, hermano, no tengo idea. Si nos ponemos a hablar cada uno el testimonio, seguramente solo nos vamos a terminar llorando, pero aquí no se trata de eso. Se trata de que Dios todo lo encamina para bien. Cuando comprendemos eso en nuestro corazón, decimos, Dios, tú eres tan soberano, Padre. Simplemente me rindo a tu voluntad. Simplemente haz lo que tú quieras. Este hombre llamado José le dijo a sus hermanos, no teman. No sé, que tú tengas la capacidad, usted hermano, de decir, me abandonaron. Pero no fue esa persona, sino que Dios así le plació. Hermano, llegar a tal punto es depender 100% de Dios. Decir, tal cosa me ocurrió, pero no fueron ustedes, no hay problema, sino que Dios me envió acá. Yo no les conocí, mi raza, yo no tenía amigos, yo no tenía nada. Hermanos, por favor, que el evangelio ya no se trate del todo de tener compasión de mí, no, sino de ir en pos de la grandeza de Dios al comprender de que Dios es un Dios soberano y dueño de todo lo que ocurre. Absolutamente todo lo que ocurre, todo lo que ocurre, absolutamente todo. Cuando hay comprensión plena de eso, podemos decir, vosotros pensasteis mal contra mí, pero ¿sabes qué? Dios lo ha encaminado para el bien. Que el Señor nos dé una iluminación en su palabra cada vez más profunda y hermosa acerca de su soberanía, y que nos podamos rendir cada vez más a su soberanía y decirle, bueno, Dios, los sufrimientos, por lo tanto, hermanos, y la soberanía de Dios van totalmente de la mano. A Él le place que Él haga como Él quiera, hermanos, y que nosotros crezcamos en amor y en confianza en Él. Ahí está el tesoro de nuestro corazón. Padre, gracias por esta tarde, Señor. Dice tu palabra en Corintios, de que tú has dejado, Señor, todas las historias del pasado, o sea, del Antiguo Testamento, para que sean de ejemplo para nosotros. Señor, eso fue lo que tú pusiste en mi corazón, Padre. Que hay algunos de los que están acá que necesitaban escuchar tu voz.
Yo no sé si algunos de los que están acá, Padre, han pasado momentos duros, momentos de sufrimiento. Estoy seguro que todos. La gran pregunta es si ya resolvimos en nuestro corazón de que esto ha sucedido porque ha sido tu plan o no. Job comprendió de que todo lo que a él le sucedió, en un día murieron todos sus hijos, en un día perdió todas sus propiedades. Él comprendió al final de que todo era porque antes él conocía a Dios de oídas, pero ahora al final de todo, él te veía. Ahora mis ojos te ven, dijo él. De igual forma, Esteban, siendo apedreado, siendo el primer mártir de la iglesia, él alzó sus ojos hacia arriba. Mientras las piedras caían en su cuerpo, él dijo: yo veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado en el trono. De igual forma, Dios, los primeros cristianos, los primeros 200, 300 años, los cristianos morían constantemente. Eran la burla, Señor, de todo el imperio romano. Pero ellos morían, Señor, con un gozo, porque sabían que la soberanía de Dios era esa. El plan de Dios era ese. Señor, haznos comprender que todo, Señor, tú lo gobiernas. Señor, rompe, Padre, toda atadura, Señor, de querer agradar al hombre y de que siempre tenemos que estar bien. Rompe, Padre, toda cadena de odio, Señor, a través del tiempo, de todo resentimiento, Señor Jesús. En tu nombre santo, Padre, de años y años y años, por medio de comprender la verdad de que tú gobiernas todo. Puede ser que alguno de los que está acá, aquella persona que le hizo mucho daño, tú encamines todo para que ese reencuentro se dé pronto. Dale capacidad a mi hermano, Señor, a mi hermana, para poder decir: ¿sabes qué? Tú me deseaste mal a mí, pero todo esto ha producido mucho fruto de Dios en mí. Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad de Cristo, la verdad de Dios, aquello profundo acerca de ti, el conocimiento espiritual que aguarda en nuestro corazón. Esto nos hará libres, Señor. El conocimiento pleno de ti, oh Dios, nos hará libres. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, que tu Santo Espíritu, Señor, en este momento esté intenso en cada uno de nuestros corazones, Señor, rompiendo todo lo que no pertenece a ti. Hermano, usted por la fe, en este momento, en esta noche, como usted guste, vaya a su lugar, a su aposento y diga: Dios mío, esto no ha ocurrido porque pobre de mí y que me ha hecho mucho daño, sino que estas cosas han ocurrido porque a ti te plació. Por lo tanto, yo perdono en el nombre de Jesús. Hermano, el Señor va a hacer una obra majestuosa. Majestuosa. Aleluya. Aleluya. Va a ser que algunos de los que están acá han sido de alguna forma violentados, no sé si violados o abandonados, sea lo que sea. Poder decir: Dios, es tu soberanía y yo lo abrazo, porque tú lo encaminas para el bien, Señor. Aleluya. Aleluya, Santo Dios, tú gobiernas por sobre todo, eternamente y para siempre. ¿Quién le enseñará al Espíritu Santo de Dios? ¿Quién es el barro para decirle al alfarero qué es lo que tiene que hacer? Eres tú, Dios soberano, y a ti te place, haz lo que a ti te plazca.
Simplemente nos rendimos, Señor, a tu santa voluntad. ¡Aleluya! El conocimiento del Santo de Jehová. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, no por otra cosa. Pero al estar la palabra del Señor en nuestro medio, hermanos, nosotros podemos conocer al Santo Dios, que gobierna las edades, los tiempos. Dios eterno, que le ha placido salvarnos y entregar a su Hijo. Obra milagros, Señor, en medio de los que estamos en este lugar. Y también los que nos ven allá, Señor, en las casas. Estoy seguro, Señor, que nuestro país, todo el mundo, Señor, está lleno de maldad. Mucha gente que le han hecho el mal. Pero, Señor, hazlos venir a Cristo y que comprendan de que todo ayuda para bien. De que Dios encaminará todo para bien. Aleluya. Hermanos, que lo entendamos de una vez y para siempre. Todo lo que ocurre en nuestra vida es porque a Dios le place. Cuando esto está claramente en nuestro corazón, todo lo que venga vamos a decir: Dios, hágase tu voluntad, Señor. Hágase tu voluntad. Si José no hubiera soñado, él no hubiera sido odiado. Si José no hubiera sido odiado, él no hubiera llegado a Egipto. Si José no hubiera sido esclavo, él no hubiera estado en la casa de Potifar. Si él no hubiera estado en la casa de Potifar, él no hubiera ido a la cárcel por la mujer de Potifar. Si él no hubiera estado en la cárcel, no hubiera podido haber interpretado los sueños. Y si él no hubiera interpretado estos sueños, no hubiera llegado a Faraón. Y si no hubiera llegado él a interpretar el sueño a Faraón, no pudo haber entonces estado como el segundo después de Faraón. Y si él no estaba como segundo de Faraón, no podía alimentar a su familia que tanto lo odiaba. Piense y una los cabos en su vida. Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Que usted pueda decir: Dios, todo lo encaminas para bien. Aleluya. Aleluya. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.